El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa de ganaderos en su hábitat. Hoy nos hemos desplazado al bonito pueblo de Llano de Penagos. ¿Cuál ha sido el motivo de venir hasta aquí? Pues bueno, pues queríamos hablar con unos jóvenes que tienen este tipo de ganado, el que más desbroza en el monte. ¿Cuál es ese tipo de ganado? Pues la cabra, la oveja e incluso la yegua. Son muy jóvenes, vienen presentados por este ganadero que tengo a mi derecha, que es Ulises, con el que he hecho algún reportaje que otro, con su raza de vacas blonda, y él es quien me los presenta. Ulises, buenos días. Buenos días, Tomás. Tengo a mi izquierda a... Leonardo. Leonardo, buenos días. Buenos días, Tomás. Tú lo que gestionas son ovejas. Sí. Ovejas. ¿Te parece que la oveja es un animal que desbroza, que limpia bien los montes? Sí, menos que la cabra y hay que preparárselo mejor, pero sí, hacen bastante labor. ¿Qué rebaño tienes? Bueno, yo tengo solo 4 con Ulises y tenemos lachas de cara negra para... Pero bueno, 4 son muy pocas, pensarás en un futuro tener muchas más. Sí, hombre, si se puede, sí. Sí. ¿Y cabra, no te gustaría cabra? Sí, también, pero bueno, yo, las ovejas las tengo aquí al lado del pueblo, puedo ir más fácil y eso, y de momento para ir teniendo algo poco a poco. ¿Y en un futuro ganadero o vas a trabajar en otra cosa? No, siempre pienso en ser ganadero, estudiar algo y después hacerme ganadero. Muy bien, eso está bien para que los pueblos no se queden abandonados. Ulises, y a tu derecha tenemos a... Álvaro. Álvaro, buenos días. Buenos días, Tomás. Acércate, cámbiate con Ulises, cámbiate, ahí. ¿Eres de Llanos de Penagos? Bueno, sí, mis abuelos. Yo desciendo de aquí, pero vivo en Maliaño. ¿Y qué te pasas? ¿Vacaciones aquí o fines de semana? Sí, todas las vacaciones las intento pasar aquí porque esto es lo que más me gusta, estar con los animales. O sea que aunque vives en Maliaño, en un futuro te gustaría ser ganadero. Bueno, sí, o ingeniero agrónomo, cosas relacionadas con el ganado y el campo. ¿Te gustaría tener una manada, bueno, voy a corregir porque si no luego me llama la atención, una punta de ganado como tiene Ulises de no sé cuántas blondas? Bueno, eso ya igual tanto es excesante, no sé, es que son muchas. ¿Qué tipo de ganado? Si el día de mañana, porque eres muy joven, ¿qué edad tienes? 14 años. 14. Si el día de mañana decidieras ser ganadero, ¿qué tipo de ganado te gustaría tener? Pues bovino y caprino sobre todo. ¿Y por qué? ¿Qué ventajas crees que tiene, aparte del dinero que puede generarte con sus crías, con sus ventas? ¿Qué beneficios crees que origina esto a la agricultura, al campo, al monte? Pues que al final la cabra, como dice el refrán, siempre tira al monte y el monte se está perdiendo, llenándose de maleza y esto desbroza mucho, mejor animal y no sé, a mí me parecen bonitas. Con todos estos incendios que estamos viendo últimamente por todo Cantabria, bueno, por toda España, ¿crees que debiera de haber subvenciones a gente joven para que se pusiera con este tipo de ganado, ahora que los montes estuvieran más limpios? Hombre, yo creo que sí, que por mucho de lo que arde es por si el monte estaría limpio y habría cortafuegos y de todo, pues se podría frenar algo mejor. Yo creo que sí que tiene que haber las subvenciones porque si no es muy difícil empezar por tu cuenta de cero. Bueno, pues Ulises, ¿me dejas con ellos? Sí. Y nada, vamos a tratar de hacer un reportaje con unas ovejas, con unas cabras que tenemos aquí en mi espalda y con unas yeguas que hay por ahí también, que aunque son de Ulises, se las gestionáis un poco vosotros, ¿no? Bueno, sí, le intentamos ayudar en lo que podemos. Vale, pues dicho esto, vámonos en principio a las cabras, que es lo que tenemos aquí en mi espalda, y luego continuaremos con el resto de animales. Bueno, pues aquí tenemos un cercado que han hecho. Ulises, estas cabras son tuyas. Sí. ¿Qué requisitos veterinarios y demás conlleva el tener unas cabras? Porque las vacas tienen bastantes revisiones. Esto es parecido a las vacas, las hacen la campaña
las sanean también como las vacas y... Se llevan saneamientos muy parecidos al de las vacas, sí. Oye, hace poco escuchaba, no hace un mes todavía, escuchaba a unos ganaderos hablar estamos oyendo que si hay algún caso de lengua azul en Cantabria, en alguna zona, en algún punto determinado. Y les preguntaba qué era la lengua azul y ninguno sabía decirme. Sí, se suele vacunar, me dicen, pero no sabemos qué es exactamente. ¿Tú sabes qué es la lengua azul? A ver, eso Leonardo te lo explica mejor. Leonardo, cuéntame qué sabes de la enfermedad de la lengua azul. Pues es que no sé tú, no sé. Creo que es un virus. No lo pongas. Le has metido en un jardín, Ulises. Es una enfermedad que les ataca mucho, sobre todo a las ovejas y a las cabras. A las vacas no. A las vacas también. Porque las vacas se vacunan de lengua azul. Sí, también. Pero las vacas lo pasan mejor que... ¿En qué las afecta, Ulises? Pues que las cuesta comer, porque como pues tienen la boca mal, les da fiebre, se traban de las patas. No, es un síntoma, que se traben de las patas. El principal problema para la hora del animal, para salud, es que tienen problemas respiratorios, sí, y después edema pulmonar y eso, y después también se les hacen heridas en la boca y dejan de comer. Por eso, por ejemplo, y baja las defensas también. Lo que hacemos, por ejemplo, de tratamiento es damos un antibiótico para evitar infecciones oportunistas y después un antiinflamatorio para quitarles los dolores y que no paren de comer ni de hacer vida normal. Y en el caso de que se vaya un poco más, les damos un pienso así complementario para corderos que se llama Bifeed, que se les da con agua para que no se queden sin azúcares ni sin alimento y no se mueran. Bueno, pues sí que sabías, ¿eh? Sí. Ulises iba bien contigo. Oye, Leonardo, ¿y les quedan secuelas? Depende del tratamiento, si lo coges a tiempo y eso, no. No, es bastante así, si lo coges bien y eso y eres constante, no. Yo, por ejemplo, hemos tenido un par de ellas y no ha habido ningún problema. ¿Y esta enfermedad la cogen por alguna hierba que comen? No, es un mosquito. Es un mosquito que transmite un virus. Pero no es muy frecuente, ¿no? No. Bueno, es que se vacuna mucho, está bastante controlada, es así. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esta raza que tenéis de cabras, Ulises. Yo no sé si vosotros dos sabéis un poco qué raza de cabra es, ¿sabéis? No, es la cabra de Lasón. No. La cabra de Lasón. Pero todas no. Son cabras del tronco pirenaico y algunas después entran dentro de los estándares más o menos de la cabra de Lasón. Porque la cabra de Lasón, las quintas y todo eso no entraría. ¿Podéis estar un poco entre ellas para que al mismo tiempo que me habláis yo pueda pillarla? Ay, por ahí, quedaros quietos. ¿Estas cabras se pasan el año entero en el monte o no? Sí, estas las hemos bajado anoche de aquí para la feria, pero se pasan todo el año en el monte. Aquí no vuelven hasta el año que viene para la feria. ¿Tú, Ulises, tienes ovejas? También, sí. ¿Y cuál crees que beneficia más al monte de cara a los incendios? ¿Cuál hace mejor limpieza? Las cabras. Las cabras. Sí. Aunque las ovejas también, pero las cabras, toda la maleza y eso, y sobre todo en invierno, lo echan abajo, no dejan nada. Y hay veces que no se te pasa por la cabeza que el gobierno de Cantabria, en este caso estamos en Cantabria, debiera de tener alguna subvención para este tipo de animales, para gente joven que se encuentra sin trabajo, que tuviera un rebaño en todos los pueblos y estuvieran los montes mejor acondicionados. Pues sí, pero no la hay, y encima también luego pues hay que estar muy encima de ellas por el tema de lo del lobo también, que si no estás encima de ellas pues no queda una. Me decíais que de Lasón, porque habrá muchas en el Lasón, pero en concreto la raza no es de Lasón, ¿no? La llaman la cabra de Lasón, porque es una asociación
que se ha creado hace poco. Ajá. Y bueno, y que ahí es donde más cabras había. Hablando con otro ganadero de la zona de Valderredible un día, me decía que él quería yo juraría que era este tipo de cabra, porque al tenerlas en el monte tienen el ubre más recogido, Sí. Porque hay otro tipo de cabra que le cuelga muchísimo el Sí, ubre, se les araña Sí. con las zarzas, luego No, estas tienen ubres más o menos, si no, alguna habrá con el ubre largo, pero las demás todas tienen el ubre corto. Y para las crías y todo, para mamar, cuando nacen y todo, es mucho mejor que el ubre largo. ¿Es complicado controlar un rebaño de cabras en el monte? ¿Subes a verlas, las ves o ves algunas, otras no? Todos los días. Porque andan metidas por peñas y por sitios complicados, ¿no? Sí, todos los días hay que ir a verlas, porque si no, pues marchan para un lado o para otro. Y más o menos todos los días saber por dónde andan. Pero eso es lo que te digo, que posiblemente no las ves todas, ¿no? Sí, Porque- sí. Van en un rebaño o dos, se pueden dividir, pero casi siempre van en un rebaño. Y como tienen GPS, por el GPS las controlan. ¿Este es el rebaño que tienes? Sí, se ha quedado alguna arriba, pero sí, Más o menos, ¿cuántas? 130 por ahí. 130. ¿Compensa en el tema de cabritos? Sí. ¿Que Bueno. paren todas o la mitad de ellos se quedan por el No, monte? para ir sí, pero... Que no los pero- consigues, digo. No logras luego todos venderlos o... Sí, no, por venderlos y eso sí, no... Ya, Lo pero que pasa es que como negocio, pues no es mucho. el cabrito es un animal que vale un poco más que el cordero, ¿no? ¿O no? No, este año cuando los hemos vendido nos han pagado por los corderos lo mismo que ¿Lo mismo? los cabritos. ¿Y no estaban años atrás un poco más valorados que el cordero? Dicen que el cabrito sí, pero no sé, este año no. A ti no te lo han pagado más caro. Pues nada, siempre cuando me meto en una punta de ganado, le pregunto al ganadero cuál es la buena, cuál es la mala. Aquí es que todas son iguales, ¿no? Sí, bueno, las hay mejores y peores. Dentro de la raza, las que tenemos por ahí pintas también son de esta raza. No. Por ejemplo, eso que tenemos ahí son machos. ¿Cuál? Este primero, este que está aquí, junto con esta, Ese no, es una hembra. una hembra. Y esas dos son hijas de ella. Y- Las de los dos lados. Y esas no son de la raza esta de la son. No entrarían en la asociación. A ver, están cruzadas con... Son del tronco pirenaico, son cabras de la cornisa cantábrica, pero que después no entran en el estándar de fenotipo de la cabra de la son. Porque están cruzadas con otra raza. No, porque hay 3 capas y no coinciden con ellas, ¿no? Porque no coincide la capa con lo que piden. Ellos piden una capa como esta. Negras, ¿no? Sí, Esta que tenemos ahí. Corzas o negras, como aquella negra de allí. Hay una que es más negra. Aquella negra que hay allí. Espera, a ver. Ah, Que es buena cabra aquella. pero que no tiene lo rojo del morro. No, Y esa tampoco sería de la... esa sí entraría. En la capa que piden. Bueno, tenemos por aquí Álvaro, eras, ¿no? Sí. Álvaro, que no dices nada. ¿Qué opinas de la cabra? A ver, cuéntame. Pues no sé, a mí es un animal que me gusta, que hace un buen trabajo. También para tenerlas, pues se suben por todos lados y es difícil cerrarlas. O las tienes en el monte o en fincas particulares, yo no las veo para tenerlas, pero... No sé, para mí es un buen animal, hombre. Y yo creo que se necesitan más en los montes, además, para el desbroce. Me has dicho antes que entre cabras y ovejas tú pondrías cabras. Sí, hombre. A mí es un animal que más me gusta, pero la oveja también. Parecen las dos bonitas, pues no. Teníamos por ahí unas pocas ovejas para ver y Sí, unas yeguas, ¿no? sí. Podemos ir a... Sí, Vamos a repartir el programa entre las tres cosas. entre las tres cosas. Pues vamos a coger un... ¿De qué es lo que vamos a ir ahora? A las ovejas. A las ovejas. Que son de... Lachas. No, pero ¿de quién? Son mías y tienen unas con las mías. Vale. Pues nada, vamos a coger ya una última imagen de estas cabras conocidas como cabras de la son. Algunas de ellas cruzadas. Y como nos dicen estos ganaderos,
no solamente estos ganaderos, sino cualquiera que le preguntes, las mejores desbrozadoras del monte. Oye, Leonardo, ¿por qué vienen tan rápido? ¿Qué las traes? Porque todos los días vengo con un cubo de maíz y les doy un poco de maíz y las llamo y las toqueteo un poco. Bueno, pues teníais antes razón, que las cabras son muy bonitas, pero estas también lo son, cuéntame un poco, me has dicho antes que son raza lacha. Sí. ¿La raza lacha es de alguna zona de España, de algún lugar determinado? Es de País Vasco, Navarra y el lado francés, del Pirineo francés también. Y son siempre con cara negra todas. Sí, bueno, estas en concreto... No, también hay una cara roja, pero es más de leche. Estas en concreto son lachas de cara negra y francesas, porque las navarras son más lecheras, estas son más de carne, orientadas a la producción de carne. Estas. Cuéntame un poco, tú me has dicho que tienes pocas, que piensas tener alguna más. No sé si te puedo preguntar por tema de lechazos, los precios. ¿Has vendido alguno este año de las pocas que tienes? Sí, hemos vendido así esta última vez 6. ¿Y los precios están parecidos a años anteriores o ha bajado, ha subido la carne de estos animales? La verdad es que en comparación con otros años no sé. Y después que los vendimos con los cabritos y claro, no es un precio real. Al final en unos cedes y en otros, ¿sabes? Sí. Que al vender en lote unos son mejores, otros peores, Sí, y al sí, final sí, cedes y sí. eso y no te dice el precio real, pero bueno. ¿Estas, Leonardo, también están en el monte o no? ¿Estas están siempre en fincas? Por los pueblos, sí, por las fincas del pueblo. Pero bueno, aguantan el monte también perfectamente, Sí, ¿no? sí, sí. Porque ya que estábamos hablando de las desbrozadoras del monte, estas pueden hacer tanta labor como las cabras. Sí, tanto no. La verdad es que la cabra parece... Bueno, esta la verdad es única. que limpia más el suelo y la cabra pues, limpia matorrales, zarzas. Y después estas, si hacen labor en el monte, pero tienes que como preparárselo, ¿sabes? En el momento exacto para que ellas puedan comer la planta y eso. Sí. Pero sí, también ayudan. Estas las ponéis el carnero para que pairan en una época determinada, que es cuando más valen los cabritos, los corderos, ¿o no? Intentamos que paran todas para Navidades, para tener corderos, para prepararos para Nochebuena, Nochevieja y eso. ¿Y eso lo conseguís poniéndole el carnero en un momento? Ahí está, van más o menos en esta época. Sí. Empieza... ¿Le tenemos ahí el carnero? Sí. ¿Cuál es? Es este que va ahí más grande. Ah, le veo. Sí. Vamos a ver si me puedo acercar un poco a él. No, ¿la portilla está cerrada? Sí, la remolque, sí. Aquí tenemos el carnero. Vaya cuernos que tiene, ¿eh? Madre mía. La época de gestación de estos animales es igual que la de las cabras, ¿no? 6 meses. Sí, como las cabras, sí. ¿Son 5 o 6? Creo que 5. 5 meses. Y si tuvieras que decidirte por una de las dos especies, decir, bueno, mira, yo me voy a dedicar, pero de lleno, a poner una manada de ellas tremenda. ¿Por cuál por cabra o por oveja? La verdad es que me gustan las dos por igual, me gusta, Sí. pero después es que la cabra, para tenerla tienes que tener las ovejas más o menos en cualquier sitio se adaptan, en prados, y después la cabra es que tienes que tener un terreno en concreto, ¿sabes? Sí. No sirven para cualquier sitio, y las cabras tienes que tener un sitio que puedas Sí, más adecuado para manejarlas, ellas, que sí. después ellas coman lo que quieren y eso, y... Álvaro, a ver, tú que vives en Malleaño, vienes aquí de vez en cuando, hay veces que en la distancia estás en Malleaño y te enteras de cosas que ocurren, como puede ser el lobo, ves en los periódicos, ha matado este año en Penagos, en una finca un vecino, 7 ovejas, y las ves por ahí tiradas por el prado. El lobo, pues es un animal muy bonito, que le puedes querer mucho, pero ¿qué opinas cuando ocurren estas cosas? Pues que es un problema, sin una regulación, sin nada, pues es un problema. Yo creo que tendría que haber una cosa que es regular el número y después una subvención para
para proteger los animales como es para los mastines. Yo creo que es algo que puede protegerlos, pero aún así hay muchos lobos y yo creo que no hay control, porque un día ya se ven por ahí, por los pueblos, por las calles, y al final tú tienes tu rebaño, que no es la pérdida de una oveja, es que es, ¿sabes?, algún animal que quieres y que claro, es que dinero. Lo que dicen muchos ganaderos, yo a lo mejor llevo 20 años para hacerme de esta raza y tenerla pura, ¿no? Con muchos cruces, comprando machos en diferentes sitios, y cuando lo tienes ya todo ahí muy bonito, que te lo maten, pues tampoco... Hombre, no, eso... Pero que es complicado, ¿no? El equilibrio. Sí, hombre, el tema es complicado, pero hay que subirles al monte y alimentarles allí con otras cosas, pero no pueden bajar aquí y empezar todos los días a matar ovejas, cabras y lo que pillan. Y el tema de mastines, sí que debe haber una subvención, ¿no?, para que el ganadero tenga mastines. ¿La hay? Sí, hay una subvención, pero bueno, es compleja y según la zona y eso, sí, hay gente que no se la han concedido. A mí me la denegaron porque decían que esta zona no estaba declarada como zona lobera. Y entonces aquí hay 4 o 5 mastines y sin subvención. Sin subvención. Y cuando hay subvención para los mastines, imagínate que es zona lobera, imagínate que estamos en Cabórnica o en Líbana, que sean zonas loberas, y tienes esa subvención, ¿qué cubre? ¿A cuánto abarca la subvención? Te pagan un tanto del pienso de los perros. Yo la solicité y me la denegaron porque no estaba declarada zona lobera. Luego un día que hubo un ataque y vino el guarda, me dijo que lo iban a declarar zona lobera, pero mientras que lo declaran y no, pues estamos sin... Que yo creo que ya, Leonardo y Álvaro, zonas loberas ya es hasta Maleaño. Tenemos lobos... Sí, casi, aquí el otro día un vecino también, en teoría tenía un ataque de lobo y... Si ya estás aquí en el pueblo, cerca de las casas, y te viene un lobo, pues eso hay que frenarlo, hombre. Bueno, pues lo que nos queda de reportaje, ¿qué os parece si vamos a ver esas yeguas que teníais por ahí? Vale. Buenas, Tomasa, pues aquí tenemos 20 y pico yeguas o 30, que las tenemos aquí para llevarlas luego a la feria y entramos a verlas si quieres. Sí, vamos a verlas. Bueno, Ulises, antes hemos estado con cabras, con ovejas, os preguntaba la raza. Hay variedades dentro de una raza, en las yeguas ocurre lo mismo. ¿Qué tipo de yeguas está que tenemos? Son hispano-bretonas. ¿Con carta, sin carta? Algunas tienen carta, otras no. ¿Es interesante tenerlas con carta, Ulises? Pues sí, al final... ¿Te sirve al final para algo? Al final te dan una subvención, las que tienen carta. ¿Ah, sí? Las que no tienen subvención. Y aparte de la subvención, cuando vendes las crías... Cuando vendes las crías, más pues caro también. Sí. Entonces sí es interesante, ¿no? Sí, eso como tú. ¿Y tú estás en esa asociación? No, con las yeguas no. ¿Qué número de yeguas tienes? Pues sobre unas 30 o así. Sobre 30 yeguas. Que tampoco pisan el monte, ¿no? Sí, está así. Todas estas potras las he bajado del monte estos días para venir a la feria. Las yeguas paridas ahora no, porque el año pasado he venido también al monte paridas, pero ahora no van, que el año pasado los lobos nos fastidió 3 potros y no han vuelto a ir al monte. Bueno, posiblemente, Leonardo, a ti que te he visto antes muy metido en el tema, estas son posiblemente las que menos gestión llevan veterinaria ni de todas estas historias, ¿no? Estas revisiones al año, Ulises. Las yeguas no llevan revisión. No hay campañas de vacunación. Campañas ni nada. No. Hacer el censo todos los años, pero nada más que eso. Lo que significa es eso que... Lo que sí, por ejemplo, los papeles son mucho más complejos, los pasaportes y eso tiene mucha más información que el de una vaca y eso. ¿Ah, sí? Son muchos más... Sí, el pasaporte, digamos, de la yegua pues lleva más cosas que un DIP. Oye, veo en los terneros cuando nacen que les ponen los pendientes esos horribles en las orejas. Un día hablando con un ganadero le comentaba que cómo no se le pone un microchip como llevan los perros. Los caballos creo que llevan microchip. Los caballos sí.
¿Y por qué? No sé, también como tenéis vacas, ¿por qué a los terneros no? Ahora les han puesto el microchip. Pero también en la oreja. En la oreja, en el pendiente. Hay un pendiente el izquierdo que lleva el chip. ¿Y por qué no puede ser como a los caballos, que se le inyectas y ya está? Yo pienso que será por el tema de cuando hacen la campaña para coger los números sea más fácil. Más fácil, le ves rápido en la oreja el número. Rápido, sí. Si no habría que pasarlas en el lector y todo. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco a ellas para coger una imagen. Si vemos el caballo me le comentas. Mírale, ahí está, que ya está separando las potras con las yeguas. Ese que tenemos oscuro. Sí. ¿Y por qué que está separando las potras? Sí. Porque las potras jóvenes las separa, no las deja que vayan con las yeguas, las echa a un Para lado. poder cubrir a las yeguas. Sí. ¿Y no peligran los potros pequeños que te mate alguno? No, a los potros pequeños no nos hace nada, nada más son las potras de año y 2 años. O sea que aquellas que has separado allí son todas jóvenes. Sí, de año y 2 años. Oye, es que qué cosa, ¿no? Sí. O sea que ya no te tengo que preguntar, este grupillo que tenemos allí son potras de año y 2 años. Y 2 años. Y ahí tenemos como las ha separado. Sí, le echa las yeguas para un lado y... Y se ha quedado con las yeguas adultas ahí. Sí. Ulises, hace años, no muchos, 4, 5, 6 años, experimentó una subida importante a la carne de potro. O sea, antes no valían nada, hace 8 o 10 años hacia atrás, un potro te podía valer 200 euros y de repente subieron a 700, 800, 1000 euros. Sí. ¿Cómo sigue esa historia? Han bajado, pero bueno, todavía... ¿Este año? Sí, y el año pasado ya empezaron a bajar y este año más todavía. Pero bueno, todavía no es como antes, que no valían nada. Porque el año pasado mucha gente se planteó poner yeguas, ¿eh? Sí. Que valía tanto un potro como un ternero. Ahora valen más los terneros, ahora lo que más vale son los terneros. Porque han subido también este año, ¿no? Los potros han bajado, pero los terneros han subido. Que aquí los potros, Ulises, cuando los vendes, ¿a dónde va? Porque en Cantabria no hay la cultura de consumir carne de potro, por lo que yo veo. No, los potros... ¿Hacia dónde va esto? ¿A Cataluña o sale de España hacia Francia la carne de potro? Dicen que mucho para Cataluña y por ahí lo llevan. ¿Tú has comido alguna vez carne de potro? Sí. Y yo siempre decía que no la iba a comer porque era una cosa que no me daba como cosa comerla y la he comido y estaba muy buena. Y esa leyenda que hay de que es una carne muy dulce, ¿es verdad? ¿Es mentira? Sí, es más dulce que la de... Sí. Bueno, aquí hay Álvaro, es un forofo de la carne de potro. A ver, Álvaro, ¿tú has comido carne de potro? Sí, hombre, muchas veces. ¿Sí? Ahí en casa sí, bastante se tira de ella. Se consume, pero hay pocas carnicerías, ¿no?, para conseguirlo aquí en Cantabria. Sí, bueno, pero a ver, algunas sí que hay, pero también es como todas las carnes, tiene que estar bien el animal bien cebado y todo. Sí. Pero... Y tú a la hora de sentarte en casa un día a comer y que tu madre te pone un filete o que te le pones tú, ¿de qué prefieres? Si tienes ahí en el frigorífico de ternera o vaca y de yegua, ¿de cuál te coges? ¿O te da igual? Depende, me da igual. Si es una buena vaca, pues de ella. De vaca. Oye, y si algún día eres ganadero, ¿yeguas pondrías? No, ¿O esto ya te gusta menos? no las tengo tanto a precio, no me gustan tanto, pero bueno, se podría llegar a probar, pero no. ¿Y Leonardo? Son las que más me gustan de los 4 animales, vacas, ovejas, cabras y eso. Pero sí, después de las vacas es interesante pasarlas por el tema del cuidado de los prados y eso. Y sí, la verdad es que me gustan todos, ¿no? O sea que tú pondrías un poco de todo o no te importaría de cualquiera de las especies. Me da igual, lo que más me gusta son las vacas, pero sí, las 4 por... Bueno, pues nada, esto está tocando a su fin. Yo os quiero dar las gracias a vosotros dos, jovencillos, que os veo muy metidos en el tema, y además hablando con bastante propiedad del asunto, de lo que ocurre día a día en el mundo de los ganaderos. Y nada, y Ulises, que hoy tiene feria. ¿Estas yeguas van a ir a la feria, Ulises? Sí, van a ir luego a la feria también. Es una feria importante, de mucho ganado. 1000 y pico animal, 1200 o así. ¿Son muchos para una feria o normal? Bueno, normal. Para una feria normal, ¿no? Sí.
Bueno, pues nada, voy a coger una imagen ya del caballo ahí, junto a una yegua adulta que posiblemente la esté rondando, que estará de celo o próxima a salir. Bueno, pues nada, amigos, hasta aquí este pequeño reportaje en la localidad de Llano de Penagos con estos jóvenes ganaderos. Es bastante complicado hacer lo que hemos hecho, meter 3 tipos de animales diferentes en un mismo reportaje, porque a veces no están en la misma zona, pero hoy pues coincidió que los teníamos muy cerca unos de otros y nos pudieron hablar de ellos. Veíamos a los más jovencitos muy metidos en el tema y que ojalá continúen ahí, no lo dejen, para que el mundo rural no muera. Que nada, que esto ha sido todo y sin más despedirnos de ustedes hasta el sábado de la semana próxima. El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí.